En nuestro texto de hoy, en nuestra serie, en el libro de Josué, nosotros vamos a ver lo que sería un momento inolvidable para el pueblo de Israel. Pero no solamente para ellos, sino para todos los habitantes de la tierra que Dios le había prometido. La semana pasada nosotros concluimos en Josué 2, viendo el reporte de esos 2 espías que fueron enviados secretamente para poder inspeccionar la tierra y para poder ver específicamente la ciudad de Jericó. Y luego de ellos, estando allá, escuchar el testimonio de Rahab, quien los había escondidos y había testificado de que el Señor es el Señor Dios Todopoderoso, que ellos sabían de la obra del Señor de libertar al pueblo de Israel de Egipto, que ellos sabían de su obra de abrir el mar y que ellos sabían que esta tierra era de ellos y ellos tenían temor. Luego de escuchar ese testimonio, llegaron a Josué y dijeron: ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Hermanos, podemos apreciar lo que acaban de decir, lo que está ocurriendo y lo que significa este momento para el pueblo de Israel. Por fin ellos verían el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora, este pueblo, liderado por Josué, no era el mismo pueblo que había experimentado el éxodo de Egipto. Ellos no habían sido testigos de los actos poderosos de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ellos no habían caminado en medio del Mar Rojo en tierra seca. Ellos lo que habían recibido era el testimonio de sus padres que habían visto eso, que habían experimentado eso. Ellos habían escuchado la historia poderosa de la liberación de Dios al pueblo de Israel. Ellos tenían la ley de Dios, conociendo el carácter santo de Dios y lo que requería poder seguir en esa vida de comunión con Él, obedeciéndole en fe. Ellos también habían sido beneficiarios por esos 40 años en el desierto del alimento y la provisión de Dios. Habían sido beneficiarios de la protección del Señor mientras caminaban en medio del desierto. Pero recordémoslo cómo empieza este libro. Moisés, el siervo de Dios, había muerto. Aquel quien Dios había usado para liderarlos por medio del desierto, ya no estaba. Entonces, en este momento tan importante para ellos, están mirando la tierra prometida y entre medio de ellos lo que se encuentra es el Jordán. Quizás se deberían preguntar: ¿seguiría el Señor con nosotros? ¿Estará el Señor con Josué? En nuestro texto de hoy, amados, vamos a ver de manera contundente que Dios dice: sí, el Señor estará con ellos. El Señor estará con Josué. En este nuevo día serán testigos de la mano poderosa del Señor, a fin de que puedan vivir reverentemente en temor a su Señor y su Dios. Eso es lo que veremos hoy en Josué 3 y 4. Y por eso he titulado este mensaje: Nuevo día, mismo Dios. ¿Qué vamos a ver en nuestro texto de hoy? Lo he dividido en 2 puntos. Traté de ser un buen bautista y dividirlo en 3, pero hay que ir hasta donde el texto nos permite. Primero vamos a ver en el capítulo 3, Dios hacedor del camino. Y en el capítulo 4 vamos a ver el testimonio de las piedras. Vayan conmigo a Josué 4, 19 al 24. Si vieron en las redes, les dijimos, lean el capítulo. Son 2 capítulos, es mucho material. No nos va a dar tiempo para leerlo ahora.
aunque yo quisiera quedarme y leer la Biblia entera con ustedes. Vamos a leer el texto, vamos a orar y vamos a comenzar a trabajar. Amén. Dice la poderosa palabra del Señor: el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en el Gilgal. Entonces habló a los israelitas: cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana qué significan estas piedras, ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán: Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Acompáñenme a orar. Amado Padre, venimos una vez más agradecidos, Señor, por el poder acercarnos a ti en este día por medio de Cristo. Señor, tú eres Dios todopoderoso y en tu gracia y misericordia te has revelado a nosotros por medio de tu palabra. Por medio de tu palabra tú creaste todas las cosas. Por medio de tu palabra, la predicación del Evangelio, tú salvas al perdido al apuntarnos a Cristo Jesús. Y ahora rogamos, Señor, que nos dé gracia. Que nos des gracia y que apliques tu palabra a nuestras vidas. Que nos ayudes a entender y ver cuán grande eres tú, cuán gloriosas son tus obras. Y que puedas fortalecernos en este día, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres, Señor, la razón por la cual nosotros cantamos. Así que rogamos, Padre, que hables a nuestras vidas como siempre lo has hecho, pastoreando esta tu iglesia por medio de la palabra. Y usa mis débiles esfuerzos imperfectos. Perfecciona, Padre amado, como solo tú lo haces. Que podamos, Señor, ver que tú eres fiel y permaneces fiel para siempre. Ese es nuestro ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miremos nuestro primer punto: Dios hacedor del camino, en Josué 3. Pueden seguirme en sus Biblias como acostumbramos cada domingo. El primer verso nos dice que Josué se levantó muy de mañana. Sí, es necesario que nos levantemos muy de mañana. Eso es lo que yo creo. Y él y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Ahora, recuerden el mapa que vimos la semana pasada, que el pastor Félix usó para nosotros entender dónde se encontraba el pueblo y hacia dónde se dirigía el pueblo, siendo Jericó esa primera ciudad con la cual se iban a encontrar. Pero ahora imagínense esta escena. Porque ya no son dos espías que están entrando secretamente, sino una nación, una multitud, un pueblo se está acercando, yendo de camino a Jordán. No es en secreto que ellos van a entrar. Del otro lado saben que por ahí viene el pueblo del Señor y viene el Señor entre su pueblo. Pero es necesario que ellos pasen el Jordán. Es necesario que ellos crucen este cuerpo de agua. Entonces, antes de cruzar, ellos deciden acampar por 3 días de ese lado del Jordán.
Miren nuevamente lo que está ocurriendo. Una gran multitud se ha formado, se ha agrupado en ese campamento. No están simplemente yendo ahí para poder mirar al otro lado del Jordán y decir, qué bonito es la tierra que Dios nos ha prometido. Ellos están esperando pacientemente que el Señor les dé la dirección, porque ellos tienen que cruzar el Jordán. Ellos tienen que ir en obediencia a conquistar esa tierra prometida. Pero ¿cómo cruzará esta multitud ese cuerpo de agua? Nuevamente, no es lo mismo que pasen 2 espías. Ahora estamos hablando de una nación. Bueno, ellos construyeron como esclavos y tenían habilidades. Ellos construyeron el tabernáculo, los levitas construyeron los tabernáculos, ¿verdad? Entonces, quizás deberían construir un puente. Quizás deberían esperar a que pase el próximo barco para poder cruzar. No, mis amados hermanos. Ellos no iban a cruzar por medios humanos. Dios haría un acto poderoso. Ellos caminarían por el medio del Jordán sin mojarse. Miren las instrucciones que Josué le da en los versos 3 y 4 que los oficiales comparten. Cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2000 codos, 900 metros. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque no han pasado antes por este camino. Charles Simeon, el pastor y uno de mis comentaristas favoritos por su trabajo de entender lo que está ocurriendo en el texto, escribió esto sobre este texto. Llegado el momento, llevaron delante de ellos el arca, que normalmente llevaban en medio de ellos. Recuerden, el tabernáculo estaba siempre en medio del pueblo. Pero ahora iba delante de ellos y debían seguirla a una distancia respetuosa, aproximadamente 3/4 de milla, para que todos pudieran contemplarlo y que vieran que en lugar de protegerlo, debían al Señor toda su protección. Que quede claro, el arca habitaba en medio del pueblo no porque necesitara protección, sino porque Dios habitaba en medio de ese pueblo que la había salvado. Y ahora quedaba claro que el arca iba adelante, comprobándoles una vez más y otra vez que el Señor Dios es su protector. El Señor Dios es quien lidera en este caminar a entrar a la tierra prometida. Entonces deberían caminar a la distancia, en reverencia, en obediencia, observando, viendo el arca que representa la presencia de Dios entre ellos. Porque ellos no conocían el camino, pero Dios sí. Y tenían que ir a la distancia para que algunos lo pudieran seguir. Noten que no dice algunos. No era suficiente que algunos lo siguieran y los demás siguieran a lo que estaban viendo. No, era que todos pudieran ver. Todos pudieran ser testigos de lo que Dios iba a hacer. Debían verlo y seguirlo. Hermanos, ¿ven el cuidado del Señor por los suyos? ¿Ven el amor de nuestro Señor y Dios por su pueblo? Quien va a revelar con este gran acto poderoso su gloria, su poder, su protección y su bondad para ellos. Ciertamente, hermanos, el Señor estaba delante de ellos. Pero el verso 5 nos dice que ellos tenían que consagrarse. Ellos tenían que tener una devoción completa al Señor. Y este acto, este momento, este llamado de consagración para ellos poder pasar el Jordán nos recuerda de Éxodo 19. Nosotros acabamos de caminar unos meses atrás a través de Éxodo, bueno, ya años atrás, donde
vemos el Señor diciéndole a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Era necesario que el pueblo se consagrara a aquel que los había salvado. Era necesario, así como ellos tenían que hacerlo para recibir la ley, era necesario que ellos fueran devotos y se consagraran para poder ver y seguir la dirección del Señor, para poder pasar en medio del Jordán. Acampando a ese lado del Jordán, son llamados a consagrarse, porque el verso 5 nos dice: porque mañana el Señor hará maravillas entre ellos. Ahora, quizás todos hemos escuchado esta parte de la historia. Se nos parece muy similar al acto poderoso del Señor abrir el mar rojo. E intencionalmente Dios lo está haciendo para mostrarle a este pueblo que Él permanece fiel. Él permanece siendo el Dios todopoderoso, el Señor de toda la tierra. Pero nuevamente, aunque Dios es el mismo, este pueblo no lo era. Pero hoy ellos verían y experimentarían en asombro la maravilla del Señor su Dios. Muchos se quedan mirando el milagro del Jordán y pierden de vista el hacedor del milagro, el Dios todopoderoso. Así que imaginen conmigo la escena. Una multitud delante de las aguas del Jordán. Estas aguas están crecidas porque nos dice que era la época, la era de cosecha. Y en ese momento el agua salía por las riberas. Nosotros recientemente vimos unos diluvios, unas lluvias fuertes. Y yo estoy seguro que muchos como yo vieron como ríos salieron de su cauce. De momento, delante del pueblo, los sacerdotes levitas asignados a llevar el arca comienzan a caminar hacia el Jordán, y el pueblo expectante. ¿Qué va a hacer el Señor? Miren el arca. Miren la obra poderosa de nuestro Señor. Los pies de los sacerdotes van acercándose, y sus pies, dice el texto, se mojan con el agua que está en las riberas. Pero de momento, mientras ellos siguen caminando, el agua comienza a amontonarse. Lo que parecía un obstáculo incruzable delante de esta multitud de pueblo que impedía que ellos entraran a la tierra prometida, ahora en medio de estas aguas Dios mismo había abierto un camino para que todos pudieran pasar de seco. Y los levitas, cargando el arca, necesitaban en fe y obediencia mantenerse de pie en medio del Jordán hasta que todos pasasen. Hermanos, nuevamente ven el cuidado de nuestro buen Señor. Cómo Él cuida de los suyos. Cómo Él obra poderosamente para salvar. Recordemos el cuidado del Señor. Josué 3, 16, 17, el final de este capítulo nos dice: y así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. El pueblo pasó al otro lado del Jordán, pero el autor nos dice que el propósito por el cual el Señor hizo este acto poderoso no era simplemente para facilitar el camino de ellos entrar y llegar a la tierra prometida. No era que no podían llegar mojados. El verso 7 nos dice
que el Señor hace este acto poderoso primeramente para responder a la pregunta del pueblo: ¿estará el Señor con Josué? Y dice, hace eso para exaltar a Josué a los ojos de todo Israel, para que supieran que tal como el Señor estuvo con Moisés, estaría con Josué. Esas son buenas noticias, amada iglesia. Dios, mediante este acto poderoso, afirma el liderazgo de Josué con su presencia. Y el pueblo reverentemente y en temor y en amor a Dios deberían respetar su liderazgo con ese temor. Así como obedecieron a Moisés, deberían obedecer a Josué. Amados, el liderazgo es un regalo de Dios. El liderazgo bíblico es un regalo, es un don de Dios para la iglesia. Es una forma en que el Señor afirma su presencia en medio de nosotros. Trayéndolo a nuestro día, los pastores son un regalo de Dios. No solamente para ustedes, sino para los pastores. Porque por medio del liderazgo bíblico, por medio de la palabra del Señor, nosotros podemos caminar siguiendo a nuestro Señor en reverente obediencia. Pero también nos dice que el Señor hace este acto poderoso para que los israelitas conocieran que el Dios vivo está entre ellos. Y que ciertamente Él cumpliría su propósito por medio de ellos de expulsar a los habitantes de esta tierra prometida. Aquellos quienes vivían en una rebelión en contra de Dios. Este pueblo, no porque eran buenos, sino porque el Señor lo había salvado. Porque si creen que eran buenos, vayan a Éxodo y vean que eran cabezones. Y como han estado leyendo a través del plan de lectura, quizás han dicho: yo no sabía que el nombre de Luis estaba ahí. Mira, yo estoy ahí. No era por nada bueno en ellos, era por la soberana elección de Dios. Dios afirma su presencia entre los israelitas y su propósito de que por medio de su obediencia cumpliría su promesa de que la tierra sería dada a la descendencia de Abraham. Y tercero, para que todos supieran que el Señor es Señor de toda la tierra. Nuestro Señor y Dios no es Señor solamente de una región. No es un Señor cuyo señorío está limitado. Él es el Señor de toda la tierra. Amén. Pasemos entonces al testimonio de las piedras en el capítulo 4. Y miren cómo comienza los primeros 3 versos de ese capítulo. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles, algo así. Tomen 12 piedras de aquí y de medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Dándole instrucción porque algo tenía que ocurrir con esas piedras. Iban a servir con un propósito, porque cada piedra testificaría de la fidelidad de Dios. Cada piedra serviría como un clamor al pueblo: no olviden la obra del Señor. No olviden lo que el Señor hizo en Jordán. No olviden al Señor.
El pueblo debería recordar la obra poderosa del Señor, pero también se nos dice que debería enseñar a sus hijos y a los hijos de los hijos y a las próximas generaciones sobre el Señor, sobre su fidelidad y sobre su acto poderoso de salvación. Y ya cruzando el Jordán, el pueblo estableció su primer campamento dentro de la tierra prometida. Aquella tierra que ya viendo el testimonio de los espías al escuchar las palabras de Rahab, ciertamente Dios nos las ha dado. Pero ellos tenían que entrar a conquistarla. Y mira la descripción que nos da en el 4:13. Entre esa multitud, 40,000 equipados para la guerra, listos para la batalla. ¡Qué escena! El capítulo cierra diciéndonos, como leímos al principio, el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Ahora estaban cerca, ya no hay un cuerpo de agua separándolos de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado de Jordán, Josué las erigió en Gilgal, sirviendo como un testimonio a todas las generaciones. Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes, hasta que pasaron. Tal como el Señor su Dios había hecho al mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Ahora, Pastor Luis, ¿cómo aplica eso a nuestras vidas hoy? Amada iglesia, y quiero que escuchen esto nuevamente. Muy amada iglesia, tú has creído en el Señor. Tú eres un hijo de Dios por la obra de Cristo. Nosotros somos hermanos en el Señor. No olvidemos la obra redentora de nuestro Señor. Cada día prediquémonos el Evangelio, recordémonos el Evangelio, el poder de la cruz y la tumba vacía. En medio de pruebas, en medio de momentos que nosotros decimos, esto no hace sentido. Delante del Jordán, sin ver el camino, recuerda aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es nuestro Señor. Oh, no olvidemos la obra poderosa de la redención de nuestro Señor. Recordemos que cada día para nosotros puede parecer un nuevo día. Y como dicen Lamentaciones, nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Porque el Dios es el mismo y permanece fiel para siempre. Recordemos lo que aprendimos en Hebreos 13. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Nada sorprende a nuestro Señor. No hay ningún Jordán que Él no gobierne. Hermanos, nosotros somos asombrados por Dios. Estos miércoles que hemos estado estudiando sobre la santidad y ahora mirando esto y el pueblo, nosotros quedamos asombrados por Dios. Pero ¿saben qué? Nada asombra a Dios. Nada sale de su control. Nada lo toma de sorpresa. Todo, absolutamente todo, está bajo su perfecto y buen gobierno. Créelo, amada iglesia. Ese es mi consuelo y mi deleite.
cuando meditaba en estas aplicaciones en la madrugada, siendo quebrantado con lágrimas por las buenas nuevas de nuestro Señor y por el amor a esta iglesia. Es bueno recordar que cuando las cosas no hacen sentido, cuando parece ser un nuevo día, Dios es el mismo. Y así como ese pueblo, amada iglesia, crezcamos en consagrarnos para el Señor. Escuchen lo que dijo este teólogo: la conducta de Israel en el desierto demostró abundantemente que Dios nunca había puesto su amor en ellos por la justicia de ellos, sino únicamente por su gracia libre y soberana. Por lo tanto, cuando miraran a estas piedras, no podrían dejar de ver cuán grandemente debía ser amado, honrado, temido y servido por toda la misericordia inmerecida que el Señor les había mostrado. Oh, hermanos, nosotros no miramos unas piedras, nosotros recordamos la cruz y celebramos la tumba vacía. Nuestro Señor está en el trono reinando. Consagrémonos a Él. Conozcamos a nuestro Señor. Porque aunque el mundo se vea que va a caer, Él es nuestra roca firme y eterna. Amigo que nos visita, quizás crees que estás frente al Jordán en tu vida. Crees que estás justo al otro lado de obtener lo que siempre has querido. Pero la realidad es que aparte de Cristo sigues en tus pecados. Sigues siendo un esclavo del pecado, y no solo esclavo, sino que eres un participante voluntario en el pecado, deleitándote en el pecado, y como tal, eres un enemigo de Dios. Esas son muy malas noticias, pero escuchen las buenas noticias de Jesús. Solo Jesús puede salvarte. Así como Josué obedeció a Dios y caminó hacia el río Jordán, Jesús obedeció al Padre en todo. Su vida perfecta, obediencia perfecta. Y Él entró al Jordán como señal de obediencia en su bautismo. Pero en lugar de que se abrieran las aguas para aquel que caminaba sobre las aguas, en ese momento de bautismo donde era necesario hacer todas las cosas para cumplir todas las cosas, lo que se abrieron fueron los cielos. Y descendió sobre él en forma de paloma el Espíritu Santo. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Hermanos, Jesús es mejor que Josué. Él no solo es un siervo del Señor, sino que Él es el Hijo. Y si creemos en Él, nosotros también seremos hechos hijos. Amigos, debemos estar asombrados con Jesús. Muchos viven esclavizados al pecado y el resultado final es la muerte. Mi papá cumplió años ayer. Sí, yo sé que soy pastor, pero a veces le digo cosas a mi papá que lo hace reír y llorar. Cumplió 64 años y en medio de la celebración de las 64 años y todo, y le dije: papi, ¿has caído en cuenta que en 6 años cumples 70? No sé por qué su rostro cambió. Si estás esclavizado al pecado, vas de camino a la muerte.
y tu cuerpo mismo lo testifica. Pero yo ruego que el Espíritu Santo abra tus ojos para que puedas ver el precio de Cristo en la cruz en tu lugar. Solo Él es el camino de salvación por el cual nosotros podemos tener acceso al Padre. Amados, quisiera leer las palabras de un himno para cerrar. En la ribera tempestuosa del Jordán me detengo y dirijo una mirada de deseo a la tierra bella y feliz de Canaán, donde se encuentra mi posesión. Sobre toda la extensión y anchuras de esas llanuras brilla un día de eternidad. Allí Dios el Hijo reinará por los siglos y dispersará toda oscuridad. Hermanos, esa será una tierra de dulce deleite, de banquetes y de abundancia. Será una tierra de salud fuerte e inmarcesible, y la muerte devorada por la victoria del Señor estará. Será una era de felices reencuentros y de no más separaciones. Seremos hermosos. Prosperaremos en una belleza abrumadora. Y contemplaremos el rostro de nuestro Padre, nuestro Señor. Y descansaremos en sus brazos de toda obra. Ciertamente descansaremos en sus brazos. Ese es mi anhelo para todos los que estamos aquí. Que nuestro refugio sea Cristo, porque solo Él es el ancla firme y fuerte. Yo ruego que el que tenga oídos para oír haya escuchado la voz de Dios. Oh Señor, exaltado eres. Tú eres el Señor de toda la tierra, y por tu soberana gracia y bondad has enviado al Hijo. Ayúdanos, Padre, a que apliques tu palabra a nuestras vidas, a nuestro corazón, y fortalécenos en ti, Señor. Pero también, Padre amado, salva a los perdidos. Que podamos descansar sabiendo que un día lo que hoy parece no hacer sentido quedará revelado para gloria y alabanza de tu nombre, de que tú eres el Señor, de que todo obra para nuestro bien, y que de nosotros solo queda verte, seguirte en obediencia y esperar y anhelar ese glorioso día que nos volveremos a encontrar junto a ti. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén.